Quisiera pediros disculpas a todos por haber cambiado la hora, pues a ultimísima hora. Ha sido cosa de última hora y por cuestiones de logística. Pero bueno, sé que os habéis organizado a la hora de las 3. Quisiera pediros que otra vez descanso. Se te oye muy mal, ¿eh? A ver, A ver, que se te oye mal. se te oye fatal. A ver ahora. Muchísimo eco. ¿Puedo hablar un poco Unai para ver si él llega bien? Una y habla un poquito, a ver. Hola. Ahora sí. Sí, sí. Se te escucha bien, Unai. Vale. Venga, pues comentaba que quisiera pediros disculpas por haber adelantado a última hora la rueda de prensa. Bueno, por problemas de logística hemos tenido que adelantarlo. Otras veces soléis esperar y, bueno, yo personalmente os pido perdón. Vamos con Unai Núñez, empezamos con Herranz, Diario As, y pedimos por el chat. Vamos. Bueno, una muy buenas, como ha comentado Alfonso Herrán, Diario As. Aquí estamos con una renovación. ¿Qué ha cambiado este tiempo, más de un año, con tiras y aflojas, e incluso tú pidiendo una cesión, para que al final hayáis llegado a un acuerdo cuando tampoco tienes muchas garantías de que esto vaya a cambiar en el sentido de tener más minutos? Gracias. Hola, buenas. Pues nada, la verdad que ha sido pues un poco larga la situación, pero bueno, hemos llegado al punto en el que todos queríamos estar, tanto yo como el club. Y nada, el club ha apostado por mí. Yo ya dije que quería quedarme en Atleti, que llevo aquí 13 años y bueno, así voy a seguir. ¿Qué tal, Unai? Soy Rafa Beato de Radio Marca. Muy buenas y enhorabuena por la renovación. Me gustaría saber cuántas veces, si es que se ha dado el caso, te has arrepentido de todo lo que has vivido en este último año, de todo este, digamos, follón, entre comillas, cambio de representante, negociaciones que van, que vienen, tus declaraciones, idas, venidas. Al final todo ha acabado bien, pero bueno, ha sido un proceso un tanto farragoso, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la felicitación y nada, la verdad es que todos los futbolistas tienen algunas etapas como estas. Yo la he intentado llevar con total normalidad y bueno, que como he dicho antes, ha llegado todo al mismo punto que era acabar renovando aquí. Hola Unai, Alberto Negro de Radio Euskadi. Obviamente no voy a entrar en cuestiones económicas porque seguro que tú tampoco, pero la ampliación del contrato es hasta 2025 con el último año condicionado. ¿Nos puedes aclarar cuáles son las condiciones necesarias para que llegues hasta 2025 y esa ampliación de contrato de 2 años sea efectiva realmente? Bueno, la verdad es que eso son cosas internas y no quiero entrar en ello. Hola Unai, enhorabuena por haber ampliado tu contrato. Supongo que las dos partes lo queríais, con lo cual pues me alegro, ¿no?, que los dos hayáis llegado a un acuerdo. Pero el director deportivo, Rafa Alcorta, en su momento dijo, hablando bueno, pues de tu caso, que habías tenido o que tenías, ¿no?, tres ofertas. ¿Es cierto eso, que tenías 3 ofertas, y si se puede saber cuáles eran? Bueno, yo voy a lo mismo. Eso son cosas internas que quedan entre el club y jugador y nada, ahí no voy a entrar. Unai, Raúl Jiménez de Radio Popular, Soriana por la renovación también. Quería insistir un poquito en el tema de los motivos, ¿no?, de la renovación, porque siempre has priorizado el jugar. Es algo que tampoco estás haciendo más que el año pasado. No sé, ya no es una prioridad para ti, te han convencido diciéndote algo, y si ese último año que está sujeto a objetivos, si lo has propuesto tú o el club. Gracias. No, la verdad que yo es un momento que me ha dado por reflexionar y
bueno, he llegado a la decisión de que siempre me he querido quedar aquí, y que ahora mismo pues tengo que luchar por algo que siempre he soñado, que es jugar en Atleti los máximos minutos posibles. Y bueno, voy a seguir trabajando al máximo, mejorando, para poder ponerle en dudas al míster. Sí, Unai, soy Ramón Rosa de la agencia EFE. Enhorabuena por la renovación. ¿Te has dado cuenta ya o has dicho que has estado reflexionando que al final has caído en que quizás tu papel y tu rol en el club está muy por encima en la importancia para los técnicos y para la entidad de lo que dicen tu teórico rol de tercer central? Al final eres un jugador muy importante para el equipo y muy importante para el club, aunque quizás no tenga la oportunidad de salir todos los días al campo. Esa es la reflexión que te ha llevado a renovar y a sentirte ahora feliz como estás por haber renovado aquí y además asegurar que quieres triunfar en el Atleti. No, la verdad que en ningún momento se me ha pasado por la cabeza ser el tercer central. Yo siempre he tenido la idea de intentar jugar lo máximo, aunque el míster decidiera poner a otros jugadores. Yo me considero del mismo nivel que mis compañeros y la verdad que trabajo al máximo para poder jugar el máximo minutos posibles, como he dicho antes. Sí, hola. Hola, Unai. Enhorabuena. Hola. Jorge Cerrato, Euskal Televista. Bueno, hoy estaba radiante en el entrenamiento, ¿eh? Has estado con tus compañeros, supongo que te habrán felicitado, no sé qué te habrán dicho, y además tenías ahí en la espalda algo que ha causado sensación, ¿no? No sé, estabas enseñando ese tatuaje, yo no sé si nos puedes explicar si es reciente, qué es lo que es, no sé, esas cosas. Gracias. No, la verdad que el equipo me ha dado la enhorabuena, todos los jugadores y el cuerpo técnico, y nada, el motivo de la espalda es un tatuaje que me he hecho nuevo y que es un león, pero bueno, que está todavía en proceso. Hola, Javier Ortiz de Lazcano del Correo. A mediados de septiembre hiciste una entrevista en la que dijiste que pediste ser cedido para renovar. 2 meses después renuevas. Has hablado de que has vivido un proceso de reflexión. ¿Qué reflexión es la que te ha hecho cambiar de idea en estos 2 meses? Gracias. No, yo lo que digo, llevo 13 años aquí, esta sería la 14ª temporada, soy de Atleti y al final yo dije en su momento que quería renovar, me planteé pues salir cedido, pero bueno, lo importante que es a lo que hemos llegado, que era que quería renovar aquí. Sin embargo, Unai, hace un año aproximadamente, calculo que tendrías esperanzas de salir o que incluso te verías fuera. ¿Hasta qué punto te viste fuera del Atleti hace ya un tiempo, cuando hiciste todo ese cambio de agencia de representación y cuando todo apuntaba a que podías salir? Bueno, el cambio de representación no tiene nada que ver. Yo, como lo he dicho 1000 veces y me voy a repetir muchas veces en esta rueda de prensa, siempre he querido estar en Atleti. Vuelvo a repetir que esta sería la 14ª temporada que llevo en Lezama y nada, al final voy a ser muy repetitivo porque es la verdad que quería estar en Atleti y aquí estoy. Kaixo, Unai, ¿qué tal? Sorena por la renovación. Alberto, de Mundo Deportivo. En aquella famosa entrevista que diste, también tú comentaste que tanto Garitano como Alcorta te habían dicho que ibas a ser como el tercer central. Y luego Garitano en una rueda de prensa dijo que era mentira, que nunca había hecho eso. Después de eso, ¿habéis tenido una conversación para aclararlo? Él también dijo que solamente tenía en cuenta lo que hacías en el campo y que no daba mucha importancia a lo que hablas fuera de eso, pero ¿habéis tenido luego una charla entre los dos para aclarar este tema? Gracias. Sí, bueno, esos temas, como he dicho antes, también son internos. Claro que hablamos de ello
Y nada, pero si el club no hubiese apostado por mí, no hubiésemos llegado a un acuerdo, y la verdad es que tanto yo como la Junta y el director deportivo y todos hemos llegado a un acuerdo, y la verdad que estoy muy feliz. Todo este culebrón de tu renovación, Unai, no sé si ha llegado a descentrarte en algún momento de lo deportivo, tú lo has notado, y sobre el periodo de reflexión ese, ¿con quién has hablado? ¿En quién te apoyas para tomar esta decisión? Gracias. Bueno, no es una situación fácil en la que pues no estás teniendo muchos minutos, tú estás en el club de tu vida, y bueno, al final es una situación incómoda, pero sabiendo al punto que querías llegar, que es quedarte aquí, es todo más fácil. ¿Y en quién me apoyo? Pues la verdad que la familia, que es el mejor apoyo que puede tener una persona, los amigos, la novia. La verdad que estoy bien rodeado, y siempre me han intentado sacar una sonrisa para estar yo mejor. Unai, Alberto Negro de Radio Euskadi de nuevo. Yo te quería preguntar por el hecho de que haya renovado sin cláusula de rescisión. Se había hablado mucho tiempo de la posibilidad de que tú pudieras salir, de que algún club pudiera depositar los 30 millones de euros en Ibaigane para que tú salieras, y ahora firmas sin cláusula de rescisión. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué te ha llevado a realizar la firma de esta manera? Bueno, al final es una manera en la que demuestro que es donde quiero estar, y con el contrato nuevo sin cláusula lo demuestro. Buenas, Javier Ortiz de Lazcano de nuevo. Hay mucha gente, y sobre todo hay mucha reacción en redes sociales, que cree que te has quedado porque no has encontrado un equipo fuera que quiera pagar los 30 millones de tu cláusula de rescisión. ¿Qué le dices a esta gente? Bueno, la gente tiene todo derecho a opinar lo que quiera, pero bueno, yo ya he dicho 1000 veces que soy de Atleti y siempre he querido renovar aquí. Y bueno, eso es lo que digo, que al final el objetivo, que era quedarme en el club de mi vida, pues lo he conseguido hasta 2025. Hola Unai, Álvaro Rubio de la cadena COPE. Te hago dos en una, y entiéndeme bien, no me entiendas mal. ¿Hasta qué punto vuelve loco un representante en una negociación tan larga? ¿Cuántos dimes y diretes, cuántas conversaciones se pueden tener? Y dos, ¿habéis tenido alguna oferta? ¿Habéis escuchado alguna oferta de fuera? Gracias. Bueno, al final son temas del futbolista y el agente, y al final eso son cosas internas. Unai, cuando comienza la temporada, se lesiona Yera y empiezas a jugar, evidentemente no estás al mejor nivel. ¿Hasta qué punto ha influido todo este lío, todo este follón y todo este enredo que ha habido con tu renovación, con tu no renovación? Al final sí, luego no, para que salieras al campo pues en plenas condiciones físicas y mentales para rendir bien, y si evidentemente no ha sido así, pues lo achacas a los errores que has cometido. Bueno, está claro que no han podido ser mis mejores partidos. Es algo que soy consciente de ello, pero todavía hay mucho tiempo para darle la vuelta a esto, y bueno, es lo que he dicho antes, es seguir trabajando, seguir mejorando día a día, y cuando me den la oportunidad de demostrar que estoy al mejor nivel, y la verdad que físicamente me he encontrado bien en todo momento. Hola de nuevo. ¿Fuiste tú uno de los que estuviste al principio infectado por el dichoso virus?
Quería saber cómo lo viviste, qué sensaciones tuviste. Y claro, y luego también, por otra parte, parece que la integración luego fue bastante rápida, lo que es al grupo. No saber, bueno, ¿cómo has vivido un poco esta situación? ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo lo viviste? Gracias. Bueno, la verdad que es una situación un poco extraña, ver que tú estás en casa, por así decirlo, sin ningún síntoma y ver que tus compañeros están entrenando ya, poniéndose en forma para la nueva temporada, pues es un poco raro. Pero la verdad que en casa procuré hacer el máximo ejercicio posible para llegar al mejor nivel para juntarme con el equipo. Y bueno, al final tenemos la mala suerte que nos ha tocado vivir esto y bueno, hay que saber vivir con ello y esperemos que vaya todo mucho mejor. Unai, el lunes hay un partido muy importante contra el Betis. Se habla de ultimátum a Garitano. Yo no sé si le ves distinto esta semana, si se nota la tensión de los malos resultados y las malas sensaciones. No sé, ¿qué esperas de ese partido y cómo estáis en el grupo y cómo ves al míster? Gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando desde la semana pasada en el partido contra el Betis. Sabemos que es un partido importante. No conseguimos sacar 2 partidos seguidos. Y bueno, ese es nuestro objetivo, mejorar, pulir los fallos que tengamos. Y bueno, como he dicho antes, acabamos de empezar la temporada y hay mucho tiempo para darle la vuelta a esto y estoy seguro de que vamos a ir hacia adelante, hacia arriba. Unai, Alberto Negro de Radio Euskadi de nuevo. Volviendo a la entrevista que ofreciste el pasado mes de septiembre, posteriormente a la misma salió a esa sala de prensa donde está Raúl García. En alguna medida pues transmitió una opinión un poco diferente a la que tú habías realizado. También Gaizka matizó lo de ser el tercer central o no. ¿Fue necesario en aquel momento hablarse mucho cara a cara en el vestuario para rebajar la tensión, dejar claras las cosas, transmitir unidad de bloque, unidad de equipo? Bueno, cuando salió Raúl a hacer esas declaraciones en prensa, es un jugador con mucha experiencia, que siempre hay que tener en cuenta lo que dice y los consejos. Pero bueno, yo he llegado hasta donde estoy año tras año en Lezama y así seguiré trabajando al máximo para dar mi mejor nivel. Una curiosidad, Javier Ortiz de Lazcano, otra vez. ¿Por qué? Porque ayer se nos pidió el apellido Núñez sin tilde en la U. ¿Por qué? Bueno, la verdad que mi familia siempre lo ha puesto sin tilde en la U, pero bueno, luego la forma correcta, por así decirlo, suelen decir que es con tilde en la U, pero bueno, tampoco es algo que sea muy importante. Sí, Unai, otra vez Ramón Rosa de la Agencia F. Una vez que firmaste el contrato, esa ampliación de contrato hasta 2025, y yo creo que te has quitado de encima todo lo que ha pasado por detrás, ¿cuáles han sido las primeras ilusiones a corto y medio plazo que te han venido a la cabeza? ¿Qué te gustaría decir en unos meses, al final de esta temporada, al final de la siguiente temporada, que has logrado, qué objetivos has logrado conseguir? Bueno, yo creo que está claro. Tenemos 2 competiciones nuevas este año, por así decirlo, en la que podemos traer el título de la Copa del Rey y otra que es la Supercopa, que el club y el equipo tenemos, pues lo vivimos con muchas ganas y estamos intentando mejorar al máximo para darle la vuelta en la liga y poder traer esos títulos a casa. ¿Y en lo personal? En lo personal,
mi objetivo principal es mejorar. Está claro que me queda mucho por mejorar y nada, lo demás es seguir trabajando. Unai, has dicho que el club ha apostado por ti, lo has repetido en varias ocasiones. ¿En qué se traduce esa apuesta? ¿En que han satisfecho tus pretensiones económicas? ¿Te han hablado de que vas a tener más posibilidades de jugar, que es lo que siempre has defendido y es lo que siempre has querido? ¿O en qué se traduce esa apuesta del club por ti? No, la apuesta del club es pues que desde el primer momento me han dicho que querían seguir contando conmigo y nada, yo también hemos llegado a un acuerdo y al final pues eso, estamos contentos ambas partes. Tu queja, Javier Ortiz de Lazcano del Correo otra vez, tu negativa a renovar era porque querías jugar y no querías jugar más y no lo conseguías. Ahora has renovado. Si la situación persiste de no jugar, de mantenerte como tercer central, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir una salida? ¿Qué planteamiento te haces? Te vuelvo a repetir, seguir trabajando para tener muchos más minutos. Sí, hola Unai. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son tus, no sé, qué es lo que puedes aportar al equipo, tus condiciones, en qué te encuentras más seguro, qué es lo que crees que puedes aportar. El otro día metiste un gol con la selección de Euskadi, creo que con el Atleti solo has conseguido uno hasta ahora, si no me equivoco. No sé, igual te gustaría estar cerca de la portería, pero que entrara la pelotita, porque muchas veces ya has estado cerca en muchos partidos. No sé, cuéntanos un poco. Bueno, las condiciones que tengo ya las conocéis más que de sobra. Y sí, bueno, el otro día tuve la oportunidad de marcar gol y bueno, con el equipo, desde que subí al primer equipo, he tenido bastantes ocasiones a balón parado que no he conseguido finalizarlas, pero bueno, cuando entre uno entrarán todos los demás. Venga, pues listo, eskerrik asko.